Perfecto. Bueno, pues seguimos en el libro de los mediums. Estamos en la segunda parte en la que vamos a ver todas estas manifestaciones espíritas. En este capítulo 6, que ya comenzamos desde el estudio pasado, a hablar de las manifestaciones visuales que se podían dar tanto en estado estando despierto o estando dormido, ¿no? Decíamos. Nos quedamos terminamos la 11, vamos a la pregunta 12. Dice que preguntan si los espíritus que se aparecen con alas realmente las poseen o esas alas no son más que una apariencia simbólica. Porque esto sí que se da mucho el caso. He visto un ángel, he visto tal, ¿no? Y entonces ahí los espíritus nos dicen, mira, los espíritus no tienen alas. No las precisan, puesto que pueden ir a todas partes como espíritus. Sabíamos que podían desplazarse a la velocidad del pensamiento, ¿no? Literalmente, explican ellos. Entonces no tienen esa restricción. Pero que dice que aparecen con esta forma para impresionar a la persona a quien se muestran. Unos aparecerán con una ropa habitual, ¿no? Para que se les reconozca. Otros lo harán envueltos de amplias vestiduras y algunos con alas, como atributo de la categoría de espíritus que representan. Es decir, un espíritu que se aparece visualmente en sueños o durante el día, ¿no? o durante la noche, pero en estado con la mente despierta. En este caso, no se puede aparecer un espíritu de una categoría inferior con estas apariencias. No estaría permitido. Pero sí, estos espíritus se pueden manifestar para dar a una persona que no tiene conocimiento o que quiere manifestar impresionarla, ¿no? Está diciendo, pues sí que puede hacerlo. Pero el espíritu no precisa nada de esto. De hecho, en espiritismo lo más normal es que estos espíritus se manifiesten de una forma muy humilde y sencilla, ¿no? En la pregunta 13 dice, porque aún ahonda en esto, ¿no? Entonces está pensando, a ver, si las personas que vemos en sueños son siempre las que muestran su aspecto. A ver, entonces, claro, aquí está haciendo un poco referencia, sabemos que va concatenando ideas. Está preguntando si ese espíritu, por ejemplo, que hemos visto con alas, será ese mismo espíritu que se está manifestando como X, ¿no? Pues si es, pongamos Santo Tomás, será Santo Tomás el que se está manifestando. Y dice que casi siempre son esas mismas personas con las que tu espíritu va a encontrarse o que vienen a tu encuentro. ¿Vale? Entonces lo más normal es que sí, pero no siempre se da este caso. También me viene a la mente esto de que podemos muchas veces, no recuerdo ahora en qué libro, sí, en Francisco de Asís, del espíritu Miramez, que hablan de que cuando baja este espíritu, ¿no? El Francisco de Asís como espíritu, se les presenta y el propio Papa de ese momento piensa que es el mismo Jesús y no sabe reconocer que es un espíritu simplemente elevado y punto, ¿no? Entonces, nosotros mismos podemos confundir las apariencias por nuestra inconsciencia o nuestra falta, pues nuestra ceguera, ¿no? De estar deslumbrados por algo superior. Entonces esto también tenerlo en cuenta. Si hablamos también, pues eso, de personas con las que soñamos o que nos encontramos de nuestra cotidianidad, sí que se pueden dar estos casos. De hecho, no sería la primera vez que han habido sueños en las que dos personas se han encontrado y luego lo han comentado, ¿no? Durante la vigilia y han dicho, ostras,
pero si yo te he visto y he soñado contigo, no, no, pero es que yo también, y hemos hecho esto, sí, ¡ah! ¡Qué fuerte!, ¿no? Esto sí se ha pasado y conozco de estas, personalmente de estas experiencias. Pero bueno, también decir que podemos soñar con otras personas, o sea, con personas, pero estas personas están despiertas y puede jugarnos también la imaginación. Una jugarreta. La 14 dice que si los espíritus burlones no podrían tomar la apariencia de las personas que nos son queridas para inducirnos a error. Y explican los espíritus, en este caso, que solo toman apariencias fantasiosas para divertirse a expensas de vosotros, pero hay cosas con las cuales no les está permitido hacer bromas. Bueno, esto es súper interesante, ¿no? Imaginémonos si vamos a pensar una persona que ha tenido una aparición de un espíritu y ha visto un demonio con patas de cordero, con cuernitos, ¿no?, de cabra y cola también. Y, pues, y ojos también de cabra, ¿no? Y pero así medio. Pues claro, esto lo más probable es que sea un espíritu burlón jugando con esta fantasía, o incluso un payaso. No sé, podemos imaginarnos muchos escenarios aprovechando de que esta persona tiene cierta facilidad para para asustarse con algunas figuras, puede aprovecharlo el espíritu dentro de que esté en la permisión, ¿no?, de que el espíritu pueda, o sea, que esté en esa onda vibracional para que pueda, o en esta franja, para que pueda comunicarse con, ese espíritu, o con el encarnado, ¿no? Pero no pueden tomar la forma física de una persona que ya conocemos. Hay límites. Estos límites están marcados, ¿no?, y nos lo explican los espíritus superiores, en este caso. En la pregunta 15 dice que si por tratarse de una especie de vocación, es decir, un llamado a un espíritu, se comprende que el pensamiento puede atraer la presencia de un espíritu. Pueda, no tiene por qué hacerlo, ¿no?, pero podemos tratar de evocar. No obstante, ¿por qué las personas en quienes más pensamos, a las que ardientemente deseamos volver a ver, por lo general no se nos presentan nunca en sueños, mientras que vemos a otras que nos son indiferentes y en las cuales nunca pensamos? Bueno, esto es maravilloso, estas reflexiones que lanza Kardec y que va preguntando, pero van un poco también acorde a la lectura inicial que hemos hecho, que hablaba sobre esta pérdida de los familiares y seres queridos, los padres, madres o hijos. Y aquí dice, ¿por qué no se nos aparecen normalmente, no? Hay gente que sí, pero hay otros, ¿no? Y se me aparece a lo mejor el frutero de al lado, que no tiene nada que ver conmigo aparentemente, pero sueño un montón con este espíritu. Y es que dice que no siempre los espíritus tienen la posibilidad de manifestarse a la visión, ni siquiera en sueños, y a pesar del deseo que tengáis de verlos. O sea, yo puedo desear una cosa, pero no siempre ellos tienen esa posibilidad, ya sea por el estado en el que están, a veces se han desencarnado en un estado bastante malo, pues no van a tener esa posibilidad, aún estarán en un proceso o en un estado que ellos mismos siquiera pueden reconocer dónde están. Y también puede ser o que no se les permita, o que no sea, beneficioso para la persona, ¿no?, en este caso. Entonces hay varias razones, tanto en sueños como a la visión, ¿no?, que podamos verlo con los ojos abiertos. Entonces no es yo porque quiera ver a alguien o porque trate de evocar y me vaya a la cama o esté ahí meditando y evoque. Lo único que puedo tener como mucho es a lo mejor fantasía. Esto sí que podemos imaginarnos, pero si el espíritu se quiere manifestar visualmente, se manifestará de una forma ostensible. A menudo, o sea, estas causas son independientes de su voluntad, o sea, que hay causas independientes de su voluntad que pueden impedírselo, ya sea por eso, por el estado en el que está, o porque hay
unas entidades superiores, unos espíritus superiores que no le permitan hacer esto, ¿no? Porque sabemos que conocen o nos ven un poquito más, entonces saben qué cosas nos van a ser buenas y cuáles van a ser perjudiciales. A menudo es también una prueba a la que ni el más ardiente deseo es capaz de superar. Me acuerdo también de esta frase que decía Jesús, ¿no? De benditos vosotros que habéis creído en mí y ¿no? sin haberme visto. ¿Qué creéis? Entonces también esta prueba de fe está. Hay gente, hay espíritus que también pueden querer mantenerse en la fe de pues sabemos que y hemos visto que esos tesoros que nos llevamos son tesoros íntimos y la fe es uno de ellos, la confianza en el porvenir, en Dios, en el más allá. Esto puede ser una prueba. Es decir, yo me quiero fortalecer en la vida futura, es decir, confío en que hay un más allá, pues puede ser que a la persona que más quiero, por mucho que le pida demostraciones a Dios y que está bien y que tal, decir, no, no te lo muestro, pero porque justamente necesitas aprender a tener esa fe integrada en ti, ¿no? Bueno, este es uno de otros tantos casos que nos podemos imaginar. Y también dice que en cuanto a las personas que os son indiferentes, aunque no penséis en ellas, es posible que ellas piensen en vosotros. Qué bonito también esto, ¿no? Que se nos pueden manifestar. Hablaba también en el libro de los dominios de la mediunidad acerca de esta telepatía, un caso en el que había una mujer que se le aparecía en visiones a un hombre, en los últimos capítulos además, y este hombre no la veía, pero los espíritus sí que la veían, ¿no? En este caso. Pero es interesante que como ella pensaba en él, sí que percibía su influencia, entonces sí que era capaz de recibir estas energías. Entonces es interesante saber bueno, que hay personas que pueden estar pensando en nosotros, para bien o para mal, esto también hay que entenderlo, que se nos pueden venir a la cabeza a modo obsesivo, o también pues hay personas que a lo mejor nosotros ni valoramos y estas personas nos tienen una estima especial. Eso también hay que reconocerlo, agradecerlo y mira, pues si en algún momento sueño con esa persona, ¿qué haré más que levantarme y agradecer ese momento, ¿no? de que esta persona haya venido a buscarme? Bueno, pero continúa, porque en verdad dice que también, por otra parte, no podéis formaros una idea de cómo son las relaciones en el mundo de los espíritus. O sea, que nosotros no entendemos ni qué relaciones hemos tenido o tenemos allí, y tampoco cómo funcionan, porque sabemos que funcionan un poco diferente, como muchas veces explica Ángel Luis, porque va por afinidad, ¿no? Entonces, son aquí no es como las relaciones aquí, que las podemos definir y podemos tener estas decisiones tan claras de quién voy, ¿no? Estamos muy ligados a esas franjas vibratorias en las que permanecemos. Entonces no entendemos bien estas relaciones y allí también hay una multitud de conocidos íntimos, antiguos o recientes, de los que no tenemos la menor idea en el estado de vigilia. Increíble, ¿no? Se nos puede estar apareciendo un espíritu. Volvemos al panadero, que a lo mejor es súper amigo íntimo nuestro, pero en esta vida, en esta encarnación, pues simplemente le estoy comprando el pan y ya está. Y me cae muy bien, pero luego en el mundo espiritual resulta que es una persona muy, muy querida mía. Pero esto aquí en el momento de pruebas y de expiaciones no estamos conscientes de esto, ¿no? Bueno, y esto también es una reflexión muy buena para mantenernos siempre alerta y de estar gratos y amorosos con todos los espíritus encarnados y desencarnados que se nos presentan. Porque nunca sabemos cuándo nos encontramos con una madre de una vida pasada, con un padre, con uno que ha sido nuestro hijo, un primo, y a veces los tenemos delante, a veces incluso pidiendo una limosna, y nosotros pasamos, y en otra encarnación era nuestro hijo,
y pasamos, ¿no? Pues ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Tenemos que estar un poquito ya más receptivos a estas cosas. Y aquí Kardec plantea una observación. Dice que cuando no disponemos de ningún medio para controlar las visiones o apariciones, sin duda podemos echar la culpa a las alucinaciones. ¿Vale? O sea, si estas vienen, van o... Primero hay que tener en cuenta esto. Como seres humanos podemos tener alucinaciones. Esta hay una parte médica, hay una parte que nos podemos equivocar. Hay que tener siempre en consideración, y Kardec siempre va a llegar, esta parte de decir, vamos a investigar de dónde viene y descartar primero que los fenómenos no sean, en este caso de las visiones, un problema mental, una alteración mental. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. En cambio, cuando aquellas son confirmadas por los acontecimientos, no es posible atribuirlas a la imaginación. Es decir, yo he soñado, por ejemplo, con una persona y esta persona ha soñado conmigo, nos hemos visto y hemos intercambiado una conversación y luego la corroboramos, fenomenal. Si no, seamos cautelosos, no vayamos a decir cualquier cosa porque es también un poco lo que decíamos, ¿no? Podemos llegar a tener mucha imaginación. He visto un espíritu con alas y con no sé qué, y a lo mejor es que aún estoy pensando en una película de angelitos y de no sé cuántos, y hay que tener ahí ese discernimiento muy claro. Entonces, antes de creernos algo, siempre sopesarlo, tratar de corroborarlo y bueno, y confirmarlo. Cuando vemos una visión, me viene el caso de un conocido que este hombre, cuando estaba falleciendo su suegra, vio que habían un hombre y una mujer vestidos de campesinos. Y se los describió a su mujer, ¿no? Estoy viendo a este hombre, va con un gorro de paja, tiene aspecto de niño, joven, ¿no? La mujer va así, tal. Y al cabo de los días, una vez ya que falleció esta mujer, la mujer de este chico, donde estaba la suegra, pues la mujer se encontró unas fotos de su madre, en las que se encontraba su madre disfrazada de campesina, con un niño con este gorro de paja y otra mujer también vestido de campesino, tal y como los había descrito. ¿Estas visiones entonces son alucinación? No. Ahí ya está corroborado de que hay un hecho plausible, ¿no? Por el acontecimiento, veíamos. En el caso, por ejemplo, de las apariciones que tenemos en sueños o en estado de vigilia, de personas en las que no pensamos en modo alguno, en el panadero, por ejemplo, producidas en el momento de su muerte y que vienen por medio de diversas señales a revelarnos las circunstancias totalmente inesperadas de su fallecimiento, es decir, yo de pronto veo al panadero que ha fallecido y he visto que ha sido, por poner algo, pues un paro cardíaco, algo sencillo, ¿no? Y yo le he visto en su casa con una cortina amarilla, con ese, ¿no? Y se me ha parecido así, como a lo mejor tocándose el corazón o, bueno, pues ahí podemos entender que nos están, luego a lo mejor hablamos y, oye, pues cuando investigamos nos damos cuenta que sí, estaba en esa habitación, ¿no? Que había tenido este paro cardíaco, etc. Dice que muchas veces se ha visto a los caballos encabritarse, ¿no? Asparse y empacarse ante apariciones que espantaban a sus jinetes. Aquí estamos hablando de algo muy interesante. Hay una aparición, pero es que no la estoy viendo yo solo como jinete, nos tenemos que imaginar en la época de Kardec. Ahora mismo con un coche, pues el coche no va a hacer aspamientos, pero los animales sí. Los gatitos, los perros, ¿no? También puede ser. De pronto uno ve una cosa y ve al gato correr, también, ¿no? Y dice, ostras, pues a lo mejor lo que he visto sí que tiene sentido, ¿no? Sí que puede ser que haya ahí
algo más. Entonces, ¿es fantasía? Pues lo más probable es que no. Entonces, si la imaginación produce algún efecto en los hombres, por cierto, no lo hace en los animales. O sea, esta relación que hablamos, ¿no? Son formas también de contrastar estas apariciones. Además, si las imágenes que vemos en sueños fueran siempre un efecto de nuestras preocupaciones de vigilia, nada explicaría por qué sucede con frecuencia que soñamos con aquellas cosas en las que nunca pensamos. Y aquí esta reflexión de Kardec también es maravillosa. ¿Cómo podemos llegar, o sea, si realmente estamos en ese estado de ensoñación, ¿no? Estamos en un sueño profundo y empezamos a ver cosas como esto, ¿no? Como hablábamos de este panadero que ha fallecido así, asá, se me ha aparecido en el sueño y yo esto, como, no, si yo no estoy pensando ni en el panadero, yo ni he ido a comprar pan, ¿no? Entonces que estoy ahora pensando y cómo sé ni siquiera, ¿por qué tengo que saber cómo es su casa? Entonces, hay uno entonces se da cuenta, ¿no? Incluso y podemos ir a lugares en los que nunca hemos estado y hacer un viaje y luego, al cabo de años, decir, ostras, pero yo he estado ahí. Y verlo en la televisión, por ejemplo, ¿no? Que estas cosas pueden suceder. Entonces, aquí es otra demostración más de que existe un más allá, de que la vida no acaba donde acaba el cuerpo físico, sino que el espíritu trasciende todo lo material. Entonces no es solo, no estás refiriéndose solo a esta visión de la mediumnidad con las apariciones y las visiones, sino está hablando de algo muy profundo. Mira, hablando un poco de estas apariciones, pues nos vamos a ir también, como no, a Jesús. Una vez fallecido, cuando se les vuelve a aparecer, por ejemplo, en el camino a Emaús, a sus discípulos, a dos de sus discípulos, que les va acompañando y va hablando con ellos y ellos ni se enteran. Y él está, vamos, además que, bueno, ahí no es solo una visualización porque además está materializado, pero le están viendo, ¿no? Y no se dan cuenta hasta que coge, llegan a un sitio, le invitan y parte el pan. Y cuando empieza a partir el pan, ¡ah!, se asombran, le ven y entonces él desaparece. Increíble, ¿no? O sea, ya viendo este hecho mediúmico aquí, pero no es la única, ¿no? De hecho, también se les aparece a Tomás en Juan, en el capítulo 20, los versículos 24 al 31, que es lo que decía, que aquí está totalmente materializado. O sea, ya no es una aparición, es una materialización pura y dura, en la que es capaz incluso de tocarle las heridas, las llagas. Y luego es muy interesante, porque si leemos también la Biblia, dicen, estas son solo, aquí ponemos solo algunas de las apariciones que se hicieron, pero es que no solo se le aparecieron a estos pocos apóstoles, se aparecieron en muchos lugares, a muchos discípulos, pero la Biblia no trataba de esa parte del fenómeno, trataba sobre todo de dar esa base moral que nos serviría a los cristianos hoy en día para tener esta parte filosófica, ¿no? Y estas enseñanzas que vamos poco a poco comprendiendo un poquito más. Pero bueno, quería sobre todo tomar, antes que cualquier otra cosa, pues teniéndolo aquí en Jesús, que mejor medium, ¿no? En el punto 16 preguntan, ¿por qué ciertas visiones son más frecuentes cuando estamos enfermos? Y esto yo, no sé si os habrá pasado, pero yo me acuerdo cuando era pequeño que me pasaba de estar enfermo, dice, porque estoy viendo lucecitas ahora. Digo, esto no lo entiendo, ¿no? Y uno se da cuenta y dices, pues estás más, como mucho más abierto, ¿no? Estás fatal, pero el espíritu está resplandeciente. Y es que dice que los espíritus explican que también se producen cuando gozáis de perfecta salud. Lo que pasa es que en la enfermedad los lazos materiales se aflojan y la debilidad del cuerpo concede mayor libertad al espíritu, que de ese modo entra con más facilidad en comunicación con los otros espíritus.
Es más fácil tener estas comunicaciones porque el cuerpo, al estar sufriente, ¿no? Y se está desligando, el espíritu está mucho más consciente. Estamos más ligados a la parte espiritual que la parte física. En la 17 pregunta por qué las apariciones espontáneas parecen más frecuentes en determinadas regiones. ¿Será que algunos pueblos están mejor dotados que otros para recibir este tipo de manifestaciones? ¿Qué pensamos? ¿Será que sí? Bueno, entonces nos contestan. ¿Acaso habéis registrado cada una de las apariciones? No. Entonces, ya empiezan fuerte. No. Estas, así como los ruidos y las demás manifestaciones, se producen por igual en toda la Tierra. Se producen por igual, pero presentan características distintas. A ver, los efectos físicos se dan en todo el mundo. Pero aquí, por ejemplo, se ha dado más el fenómeno, al estar más interesados en estos fenómenos de las mesas que bailaban en esta época, pues claro, los europeos y los norteamericanos, ¿qué fenómeno verían? A las mesas, bailar y moverse y estar en estos clubes y todo esto que se daba. Ahora nos vamos al Amazonas o a Latinoamérica, en el que se habla de estos chamanes que son capaces de decirle a la roca, roca, muévete para acá un poquito, y la roca, pum, se desplaza. ¿Esto no es igual el fenómeno? ¿No es también un objeto material que es capaz de desplazarse y no utiliza los mismos mecanismos? Ahora, al chamán no le pidas que se ponga a mover una mesa de otra cosa que no le interesa, porque no está en su objetivo, y a los espíritus con los que él frecuenta, pues tampoco, porque tienen otras visiones, otra cultura, otra también, ¿no? Están en ese sentido también ligados a diferentes experiencias. Esto por poner un ejemplo, ¿no? Pero podríamos pensar, o como si pensamos en India, que también seguiríamos hablando de los efectos físicos de las levitaciones, ¿no? O de otros fenómenos. Entonces sí, los fenómenos se dan, pero las características son distintas por los pueblos entre los cuales se verifican. En algunos, por ejemplo, donde la escritura está poco difundida, no va a haber mediums escribientes, es obvio, ¿no? Imaginaos si estuviéramos con la escritura cuneiforme, teniendo mediums haciendo la escritura cuneiforme, pues a lo mejor no tendría tanta lógica, ¿no? Habría otras formas que le serían más prácticas a los espíritus, sobre todo de hacer esta transmisión de pensamiento, o según también los mediums con los espíritus que se estén comunicando, y si hay una necesidad del espíritu, un espíritu superior, de comunicarse, sabemos que está esa transmisión del pensamiento, de la intuición, de las psicofonías, de una amplia gama que no solo se va a dar de una forma, ¿no? Entonces, en otras partes, los ruidos y los movimientos de objetos son mucho más frecuentes que en las comunicaciones inteligentes, porque allí son menos apreciadas y buscadas. Vale, esto es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que en el espiritismo, por ejemplo, vamos a ver que la comunicación inteligente es la que más nos interesa. En el espiritismo ya estamos convencidos, ¿no? Entonces, apenas los pocos espíritus que se comunican para hacer estos fenómenos de efectos físicos, como puede ser en Florencio Antonio, en este caso de pintura mediúmnica, o otros casos también similares, ahí vamos a ver que estos casos son muy particulares y son casi misiones para ayudar a abrir esa expansión del espiritismo a personas que aún no lo conocen, pero están con esa apertura a seguir conociéndolo. Pero a nosotros realmente, en el espiritismo, que se va a dar sobre todo las incorporaciones, la psicografía sobre todo lo que sea, lo que nos vaya a transmitir ese conocimiento. Por eso, más que unos pocos mediums de efectos físicos, vamos a tener una biblioteca
enorme, con conocimientos que nos van a ayudar a ¿qué? Al mejoramiento personal. No a otra cosa. No necesitamos convencernos de otra cosa. Al revés, necesitamos perfeccionarnos. Mientras que en otros pueblos, pues a lo mejor sí que necesitan aún llamar la atención. Necesitan hacer, o hay ciertos espíritus que aún están muy ligados a la cultura, necesitan comunicarse con una cierta ritualidad. Y comunicarán o precisarán aquello que esos espíritus aún estén ligados en su entendimiento. Entonces cada uno o cada espíritu, cada fenómeno y cada forma según las necesidades y el proceso evolutivo de cada colectividad. Pero todo y siempre con ese entendimiento de que todo responde a una concatenación de hechos, de esa ley del progreso en el que todos los espíritus vamos evolucionando, vamos purificándonos y vamos a llegar todos a ese espíritu puro en el que Dios está de brazos abiertos diciendo, bueno, llegaréis a esto, pero hay mucho que pasar, ¿no? Igual que habrán otros espíritus elevados mirándonos a los espíritas diciendo, ay, aún van por ahí. Entonces, pues es que vamos así, ¿no? Es por lo que digo, una cadenita, casi prácticamente infinita. Bueno, pero aquí nosotros pues ya estamos en el espiritismo, en esas comunicaciones inteligentes. Vamos a dejarlo aquí para tener aunque sea 15 minutos de preguntas, respuestas, y continuaremos el próximo día a partir de la pregunta 18. Seguimos viendo todas estas preguntas porque hay un montón acerca de esto. ¿Vale? Así que finalizamos aquí el estudio. Muchas gracias. Y también desde casa, si tenéis comentarios que queráis hablar en los comentarios de Hablando de Espiritismo, de este vídeo o de este podcast, podréis también comentarlo y podemos estar ahí en comunicación. Un abrazo.